Amigos de Letras de Café, bienvenidos a esta entrega. Estamos muy contentos de compartir con ustedes porque esta es una ocasión muy especial. Recibimos hoy una poeta, escritora, gestora cultural. También tiene una participación como gestora en la Fundación Te Reto a Leer, entre muchas otras actividades profesionales que realiza, y una amiga muy querida de este espacio, con mucho reconocimiento nacional e internacional. Recibimos a Ángela Suazo. Bienvenida, Un Ángela. placer, un placer. Yo feliz de estar por aquí. Yo de verdad que me he quedado, ¿cómo que dice? Absorto. No, hay uno que dice, yo no sé si tú, porque tú eres muy fina, ella también. Eso soy yo que veo a Bully 47, me quedé así. Y que me quedé así. Pues yo cuando he conocido a Ángela, le he puesto rostro a su, a su trabajo literario, a su trabajo cultural, a esa gran labor que hace durante mucho tiempo. A veces yo no me llevo mucho de las fotos que ponen en la contraportada, porque uno dice, bueno, a veces pone fotos más joven, pero no, de verdad que la portada le hace honor a Ángela. Ángela, pero lo importante es que te tenemos aquí y esta vez yo creo que te tenemos por mucho tiempo, porque yo creo que te vamos a sacar provecho aquí en la entrevista. Pero estamos aquí para hablar de la literatura. ¿Cómo tú empiezas en la literatura? En la literatura empiezo cuando Elizabeth Villamán me preguntó si yo quería publicar o ser escritora. Durante toda la vida yo escribí como medida de escape para canalizar sentimientos, poemita a la lluvia, al amor, a la despedida. Pero, y bueno, sí, con la ilusión de algún día llegar a un libro. Pero hasta que no se me hizo la pregunta y yo tuve que sentarme y reflexionar si realmente esto era algo que yo quería hacer o solamente yo quería vivir la experiencia de publicar y sentirme que tenía un libro que tenía mi nombre, ahí comenzó el trabajo. Ahí es que yo siento que esto pasó alrededor del 19. Ahí fue que yo dije, bueno, y todo esto que yo tengo escrito, entonces, ¿qué es? No responde a una voz, no responde a una intención, no tiene una visión integral de lo que Ángela es, sino que ha sido solamente un recuento de la vida puesto en papel. Y ahí comenzó entonces otro trabajo, que fue el descubrir qué quería decir o cómo quería decirlo, si tenía, a veces creo que no tengo todavía todas las formas en la mano de lo que quiero decir o cómo quiero decirlo, pero mientras, sí, la pregunta fue, yo siento que ese fue el inicio de, de ese encuentro conmigo como escritora. Pero, ¿de qué edad empezó? Porque Hoy, a escribir se empieza de una manera casual. Nunca se empieza de un ángulo de voy a empezar a escribir y no. no. ¿Qué evento Yo empezó en a ti? los 7, 8 años, ya yo estaba escribiéndole poemas a mi mamá, tratando de decirle algunas cosas. Y ella, de hecho, guardaba o tenía la intención de guardar, porque al final como que se perdieron todos esos primeros textos. Luego ya a los 13, 14, 15, ya yo sí sabía exactamente que eso para mí, que escribir para mí no era un hobby, que había algo de eso que me llamaba con compromiso. A los 11, mi mamá decía que yo no iba a ser ni pianista ni bailarina, y por lo tanto me puso en clase de mecanografía. Favor que nos hizo, porque ya me entregaron una máquina de escribir y aquello se convirtió en el verdadero deporte. Deporte nacional era. ¿Y eso fue aquí o Aquí, en Santo Domingo. Pero mira qué extraño, yo creía antes de conocerte que eso nada más se hacía en las provincias. Bueno, mi mamá tenía una visión, sí, de que el trabajo iba primero, y mientras a mis primitas la ponían en la clase de ballet y de piano y tal, ella decía, no, ella no va a ser artista, pero fíjate tú, me entregó una máquina de escribir, ¿qué Sí, hacemos? sí. Y empezaste a escribir. Sí. Y en ese mundo que describiste eh, tan magistralmente en este momento,
¿por dónde empezaste? Pues Realmente, por la poesía. Sí. Y la poesía, ¿de dónde la trabaja? Bueno, me dijo alguien el otro día que yo escribo en pasado y me ha generado eso un conflicto interior, porque desde donde yo trabajo la poesía, para mí es una salida, es una puerta, bueno, un escape por momentos y luego también ir a un universo distinto, a ver algo fuera de lo que yo puedo manejar en el plano consciente. Bien. Bien. ¿Y cuál fue ya nosotros hablamos de que cómo descubriste que querías escribir, expresar esas ideas, esas inquietudes internas que uno tiene y que entiende que en algún momento eso puede servirle a alguien, pero uno inicia siendo lector. Sí, absolutamente. Y yo sé que tú lees mucho. Bueno, quiero pensar que he leído, porque ahora mismo la verdad que el hábito de la lectura entra se redefine después que ya uno está escribiendo. Creo que comienza entonces a leerse desde otro lugar. Sí. ¿Todavía tienes tanto tiempo para leer? No. ¿Y cuándo te enamoraste de los libros? Mira, mi abuelo, Mario, fue el encargado y él lo asumió con total responsabilidad de sembrarme el libro como posibilidad. Entonces él iba a mi casa todos los días. No quiero decir que yo era la nieta favorita, pero evidentemente, porque él iba a mi casa todos los días con un libro que debía de leer una página a la vez, que por eso es el nombre del podcast. Una página que yo tengo, una página a la vez. Porque él me ponía a leer esta página, entonces yo tenía que subrayar las palabras que no entendía. Para el día siguiente tenía que haber traído la definición de esa palabra y una oración escrita con esa palabra. Eso sucedía todos los días. Entonces, mi abuelo fue el encargado de sembrarme esa semillita. Después ya caí, ¿no? Comencé a leer, estuve en un colegio en esa primera infancia que definitivamente sí fomentó eso, es decir, él me empujó a algo, pero luego en el colegio se me trabajó mucho porque se leía muchísimo y todavía teníamos asignaciones de lectura para el verano, o sea, uno iba de vacaciones con 5 libros para leer durante el verano. Eso también, ese músculo, ¿no? Se fue ejercitando. Ya cuando llegó la adolescencia, pues ya yo tenía mi propia preferencia y entré en lo romántico y comenzamos a devorar todas las novelas posibles y tal, hasta que ya uno luego fue haciendo un poquito más sofisticado el hábito, pero sí, por ahí arrancó. ¿Por qué ha gravitado tanto en ti el fomento a la lectura? Porque para mí el hecho de que mi abuelo me expusiese a algo que yo no tenía en mi casa, es decir, mi mamá no era una lectora comprometida, ni podía leerse un libro por alguna motivación muy particular, pero no era una lectora. Sin embargo, él sí logró motivarme y eso entiendo que habilita una puerta de que no solamente el niño o el joven debe de estar expuesto a la lectura desde su casa, que ojalá y fuese es el caso, no lo es, sino que si está expuesto por alguien con la motivación correcta, puede sembrar la semilla de la lectura y no derivarlo solamente en la responsabilidad estatal o en la responsabilidad familiar, que a veces me dicen, los papás quieren que los hijos lean, pero no leen. Sí, ojalá los papás leyesen, pero ya he visto que no lo están haciendo, que vienen también producto de otras circunstancias, que también fueron criados tal en un entorno donde los libros no eran una posibilidad. Habilitarle a niños especialmente, esa es mi visión, exponerlos. Ya luego vemos qué sale de eso. Claro. Vamos a exponerlos. Hagamos un ejercicio, Ángela. Supongamos que tú tuviese la oportunidad de ser ministra de Educación y tuviese que iniciar un proceso de fomentar a la lectura. ¿Por dónde tú empezarías? Y como mercadóloga que eres, ¿cuáles herramientas utilizaría para que la población segmentada que tú pretendas cautivar
pueda acercarse a ella? Yo creo que la clave es la mediación. Y la mediación no responde a la misma metodología que la animación, por ejemplo, que con la literatura infantil pues tenemos el cuentacuento, que sino el mediador es el que está dispuesto a salir a buscar al lector, el que está dispuesto a crear lector, a pararse en una estación de tren a leer, ¿verdad? En el metro. Ese mediador es un lector. Para mí, el principio de la reproducción de lectores debe de partir de conquistar o reclutar lectores para la promoción de la lectura, porque no se puede promocionar o promover ni siquiera en un ambiente, dentro de una política estatal, algo que tú no amas. Es muy difícil, porque tú le puedes decir, mira, leer es bueno, pero yo no leo. O sea, a mí me están pagando para que te diga que leer es bueno. Sí. Sin embargo, el invitar a alguien a leer desde la pasión es la verdadera ancla. Y en este tiempo, toma en cuenta que la tecnología no es el enemigo, que debe de ser un aliado y que debemos de aprender a integrar dentro de esa medida de animación el lenguaje al que las generaciones al que nos estamos dirigiendo pueden responder. Sí, claro. Pues déjame decirte, Ángela, que me voy a quedar con algo tuyo hoy y lo voy a decir aquí en público para que si alguien me quiere coger la idea, que me la coja, pero no todo el mundo escribe de una manera diferente. Voy a escribir un ensayo que se llame así, El mediador de la lectura. Bueno. Me acaba de gustar esa frase. A mí creo en el concepto firmemente. Es un concepto novedoso porque uno escribe sobre una página, sobre la pasión de la lectura, el hábito de la lectura, pero esa frase que tú acabas, no sé si de inaugurar o si decirla, yo sé, lo único que sé es que me la voy a robar. Ustedes lo saben, lector, me voy a robar esa frase y la voy a desarrollar. El mediador de la lectura. Me gusta ese concepto. Yo creo que el país necesita muchos mediadores. Sí. La cultura aquí en el país todavía, los gobiernos, sin excepción, creen que la cultura es un peso. Le pesa darle los fondos a un ministerio para que se fomente la lectura. Las instituciones privadas también le pesa fomentar dentro de su hábitat como una responsabilidad social la lectura, enseñar a pensar, tener un pensamiento crítico. Y aún así creo que hay mucha gente que está haciendo el trabajo. O sea, aún así creo que sí que hay gente, y mucha gente, me encuentro con cantidad en comunitarios, de gente que me llaman de provincias, que son bibliotecarios, que tienen un grupito de 10 personas, que lo que necesitan es libros. Es decir, hay gente que tiene el deseo de hacerlo. Ahora, creo también, por un tema de coherencia, quizá, que uno debe de sembrar donde está plantado. Entonces, al final, donde estamos, cada uno, mientras llegan las grandes decisiones, mientras llegan las grandes acciones, hay que sembrar donde estamos parados. Yo creo que hemos avanzado, eso sí. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, existe movimientos literarios de personas, mira el que tiene Yulisa, que es muy Tertulia bueno, Urbana, Tertulia Urbana, es excelente. Están haciendo, yo creo que una labor noble, porque muchas mujeres, en vez de quedarse en la pasividad, están tomando la lectura como pretexto no solamente para reunirse y agruparse, sino para tener un objetivo colectivo, y ha ido más allá. Los encuentros que se han hecho del Mar de Palabras, por ejemplo, es algo que también ayuda. El Festival Mar de Palabras. Ayuda. Y en el interior del país también se están haciendo muchísimas actividades. Y soy testigo de eso. De verdad que he tenido oportunidad de visitar provincias y hacer diferentes tipos de actividades, inclusive en liceos, con lo que ya tengo una relación de años. Y son jóvenes que sí, están leyendo todo lo que quisiéramos que lean, o están leyendo todos los libros que nosotros quisiéramos que lean. No sabemos, pero mientras tanto sí están leyendo, y si tú lo motivas y lo guías, que también para mí algo que tenemos pendiente, eso sí, lo he dicho siempre que tengo oportunidad de decirlo, es que al escritor nuestro
le falta un poco. Y hice al liceo con su libro bajo la mano. Mira, yo quiero hablarle a estos muchachos de esta novela. Porque al final tú dices, bueno, no me la van a comprar, no, yo voy a perder un día de trabajo para irme a un liceo en San Cristóbal a hablar de la novela. Resulta que se ofrecen oportunidades. Y yo tuve oportunidad, por ejemplo, de ir con este libro a San Cristóbal. Y esos muchachos leyeron el libro. Esos muchachos leyeron y reflexionaron sobre el libro y me recibieron ellos a mí posterior a la lectura con una reflexión hecha, con una presentación. Ellos me presentaron mi libro a mí, que fue de valor. Claro. Bueno, se nos fue el primer tiempo con Ángela. Se va el tiempo también muy, muy deprisa, muy lento, muy tranquilo. Parece que ella es así también. Sí. Vamos a seguir en la segunda parte. Vamos a pausas comerciales en este momento. Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos conversando con Ángela Zuazo. Ángela, bueno, luego de haber hecho un recuento de cómo nació la lectora, la escritora y parte de lo que tú has hecho en tus trabajos de gestión cultural, yo sé que esta novela, Se hizo polvo y sopló el viento, tiene un significado muy especial e importante para ti. Y me gustaría que compartieras con todos nosotros cómo nació esto y el proceso para tu poder, qué sé yo, de aquella idea que nació, articular todo ese concepto literario y plasmarlo en esta novela tan emotiva y tan significativa para ti. Gracias, sí, no, de verdad que mira, la novela, que es una novela en verso, una novela poética, que la forma, digamos que resultó ser retadora. Y en un primer acercamiento a la idea de escribir sobre el tema, pues nada, se me recomendó que no trabajase con una novela poética porque el género es un género muerto y no sé qué. Y bueno, al final yo estaba todavía, digamos, más ingenua y respetaba un poco menos lo que yo quería decir y dije, bueno, es cierto, debo de hacer una narrativa tradicional. Y me aboqué a escribir algo que para nada, que no llegaba a ninguna parte, que no tenía... No, esa trama no cogía ninguna atracción, porque la historia nos estaba haciendo a su verdadera voz. Y yo lo abandoné, el proyecto, hasta que en un momento yo creo que me soñaba con la protagonista. Hubo un momento que yo dije, no, ya esto hay que sacarlo de alguna forma. Y escribí el libro que yo quería escribir. Y gracias a Dios que conseguí la oportunidad de que Isla Negra Editores en Puerto Rico, Carlos Roberto, vio valor en la obra que para mí era como que una locura mía con la que yo había estado jugando. Y así que ahí nació. Lo peor de la muerte no tenía cama fija. Cuerpos que ardían en un infierno al aire libre, sin tumba ni rezos, sin velas y con lágrimas que pasaban como balas y seguían combatiendo. Ella dice en esta entrevista, o no sé si fue en la entrevista o fue en la conversación fuera de récord, que me dijo que alguien le hizo una pregunta que la tuvo trastornada por un momento. A mí también me hicieron estos días una pregunta que me ha trastornado hasta ahora. Me dijo una joven muy curiosa, de apellido Coco. Me dijo... Ellas todas son curiosas, las Coco, ¿eh? Pero esa era rebelde, esa era más rebelde. Ay. Me dijo... Sí, yo creo que sé quién es también. Me dijo, Morín, me dijo, don Marino, ¿usted nunca ha escrito un poema erótico? Wow. Y me puse a pensarlo. Y le dije, ciertamente no, nunca he escrito un poema erótico. Sin embargo, veo el erotismo en tu texto a flor de piel. Mira esta belleza. Sí. Solo hago lo que quiero
ni tengo, ni debo, existen para mí y desobedezco. Mi niña tiembla castigada en una esquina invisible, mirando a un suelo tramado de reclamos que me sube por las piernas cuando intento volar. Solo hago lo que sé. Volar, volar. Levanto una pierna. Volar, volar. Solo hago lo que puedo. Aleteo, vuelo, vuelo. Solo hago lo que quiero. Vuelo, vuelo y aleteo. Ahí jugué con tu texto. Sí, lo sé. Y lo agradezco. ¿Sabe sobre el tema de las publicaciones de textos abiertamente eróticos o de contenido sensual, por decirlo de algo? Yo tengo un libro publicado, se llama Urdimbre de Espasmos. Ahora me lo tengo agotado el ejemplar, pero sí lo tengo. Y cuando yo iba a publicar ese libro, qué conflicto, ¿no? El juicio moral respecto a eso, esa conversación que tantas veces, recuerdo que en algún momento Priscila Velázquez me dice, bueno, que el texto no compromete la moral del escritor, solamente su talento. Entonces al final volvía yo y caía, bueno, quiero publicarlo, sobre todo porque me dijeron, creo que como me tendieron un gancho, pero a que no te atreves a publicarlo. Ay. Y claro, eso ya después, pero creo que fue intencional, pero se le dio. Sí. Sin embargo, yo te puedo decir que yo le pregunté a una amiga, mira, ¿qué tú opinas de? Bueno, un comentario crítico sobre la posibilidad de publicar un texto. A otra amiga, sí, dale, publica lo que tú quieras, tú eres libre, da lo que tú quieras. A otra amiga, sí, tú puedes. A un amigo, tú no necesitas eso. ¿Tú sabes lo que se dice de los poetas que escriben poemas eróticos? Esa fue la respuesta. Bueno. Y yo dije, bueno, no sé. No, tú sabes la que no sabe. Yo. ¿Sabes la que me publica su libro? Yo. Y al final me siento súper orgullosa y creo que el texto en sí es muy bonito, es muy lindo. Y es un libro corto que lo hice con responsabilidad, que lo hice, sí, lo voy a hacer. Aunque no se lo entrega a mi jefe. Mi jefe me dice que yo tengo todos tus libros. Y yo digo, creo que te falta alguno. Pues mira, yo a pesar de que uno de los poetas míos favoritos es Bukowski. Bukowski es un descarado atrevido. Sí. Muy descriptivo. Sí. Me encanta su lectura. Porque la literatura tiene una forma de expresión, no importa cómo sea. En ese texto maravilloso, La colmena del llanto, es literatura. No es un erotismo vulgar, es un erotismo sutil, es un susurro en el aire que se entala y camina sobre la piel sin que se sienta que está agredido. O sea, tu poesía es de una naturaleza sutil. Sí, bueno, creo que por lo menos que esto sí es algo que si yo no tuviese como que decirle a alguien, yo no sé si tenga pretensiones literarias o no cuando hago lo que hago, pero yo sí, si tengo alguna ambición es que sea auténtico, que sea Ángela en estado puro, ¿no? Entonces, cuando yo te digo la novela fue construida o sea, ese es mi juego, con esas palabras, con esa historia, y esa es mi propuesta. No sé si será, si no será, no, sino que lo que hice, lo hice desde un lugar de autenticidad y me comprometo con eso y creo en eso. Ojalá que sí, que no se me pase, ¿no? Que luego no me gane la literaturización de los escritores. Nunca le he escrito a la cama. No, lo tendré pendiente. A partir de hoy será anotado. Yo te digo, a mí me aconteció un caso extraño, vamos a decir. Cuando yo estaba en una misión de embajador en Paraguay, mi mujer llegaba y se iba. Entonces yo una vez que la fui, la llevé al aeropuerto y me quedo solo en la cama. Y estoy mirando la cama. Entonces yo comencé a reírme de la cama.
porque veía la forma de su cuerpo, la almohada acostada. Entonces yo me puse a escribir, dice, cada mañana al despertar yo me río de ella, porque te extraña más que yo. Bello. Me Qué encanta. bello. Y entonces esa poesía tuya es un universo que camina. ¿Cuánto hay de verdad y de imaginación? Bueno, depende. Eso no te lo va a preguntar el jefe, por supuesto. No, depende de la propuesta. Por ejemplo, este libro Colmena de Llanto es un libro que inició como un proceso de duelo por la muerte de mi mamá. Luego descubrí que había más que decir sobre la maternidad y sobre la hijitud, sobre el lugar de ser hija y querer ser libre y hacer lo que una decide y no lo que se le impone o lo que se espera que uno haga. Entonces, el libro tomó otros matices, porque ya ahí sí yo tomé algunas pinceladas de la maternidad desde otro lugar, no autorreferenciado. Aunque estoy yo como hija y estoy yo como madre en el texto, pero hay otras madres que no soy yo. Pero eso es lo bueno de la literatura. Sí, claro. Lo bueno de la literatura es eso que tú acabas de señalar y que seguirá contándonos. En la novela, por ejemplo, es no hay nada mío. Es decir, la historia es una historia que fue creada. La pulsión inicial de salir en pandemia y buscar un lugar en San Carlos, sobre cuál lugar escribir. Eso sí, porque yo quería escribir algo que honrara la casa de mi familia materna, donde la vida de nosotros transcurrió y mis mejores recuerdos de la infancia transcurrieron en San Carlos, en esa casa donde vivía mi abuelo Mario, que ya le hablé a ustedes. Entonces yo salí en pandemia y encontré una casa. Así que primero tuvo la casa y luego se completó la historia. En la portada tiene una fotografía que yo tomé ese día y esa foto fue la que me acompañó durante mi proceso creativo, porque el deseo era honrar eso. Pero luego no hay tanto mío en ese libro, no hay, salvo algún guiño que utilizo para reconocer a mi familia y que cuando ellos lo lean se encuentren reflejado en el texto como... Sin embargo, por ejemplo, Do Mayor, que fue mi primer libro, es un libro que está altamente autorreferenciado y que la dramatización que yo le hice a las historias fue muy poca, pero sí, y aún así sí. Y ya lo demás creo que está un poquito más lejano. ¿Esta casa te tomó a ti o tú la tomaste a ella? Ella me tomó a mí, con todo, de paredes, todo. imprimí esa foto y la tenía ahí y me volvía sobre ella, me quedaba mirándola. Esto pasó así, no pasó. Tenía una primera visión del texto que se me caía en la voz del narrador y yo me quedaba mirando la casa hasta que la casa me dijo cómo pasaron los eventos. Ahí tocó dos temas, que sí está el tema del Alzheimer y el tema de la Revolución de Abril. No es una novela histórica, es una novela que tiene un pretexto histórico, que es solamente como para anclar. Por ejemplo, el fragmento que tú leíste es referenciado a la fosa común que hay en el cementerio de la Independencia, porque era justamente eso, contar algunas cosas desde un lugar humano, desde el que iba pasando o al que le sucedieron las cosas, pero no desde un lugar histórico, porque ya creo que históricamente ya se contó. Sí, se ha hablado mucho. Tú estuviste este año, bueno, no, está reciente todavía, en la Feria del Libro de Madrid. ¿Estos libros estuvieron allá? Correcto. En la Colmena de Llanto, sí. Estuvo con la editorial Huerga y Fierro, tuvimos una firma de libros y en una actividad en Casa de Américas, compartiendo un poco, hablando sobre la poesía en Santo Domingo, especialmente la poesía contemporánea, pero interesante la oportunidad también de ir a España en calidad de escritora, un poco ese era el sueño, ¿no? El verse una firma de libro en la Feria del Libro de Madrid, sí, un poquito el sueño del ego, pero más que nada el ver que otras personas puedan conectar y leerte con empatía, y tú digas, estoy hablando de una maternidad que es mía y no es tanto, o de mi condición de hija respecto a una madre ya ausente, que no es tan desconocida, que muchas personas pueden conectar. Yo creo que en el país hay muchos talentos. Sí. Mucho
muchos escritores de esta nueva camada. Absolutamente. La gente entiende que nada más existe una generación nacida más allá de los 50, pero ya hay una generación de los 60, de los 70, de los y aún más, 80. Aún más, porque te puedo decir, por ejemplo, Ronnie Ramírez, Cristian Encarnación, Sí, bueno. Me parece que son dos talentos que nos vamos a pasar una próxima generación hablando de ellos. Y se lo digo, o sea, le digo con admiración, que son muchos que tendrán 29, 30 años y escriben de una forma asombrosa y con respeto y dominio de su voz y de la intención que tienen detrás de su obra, que me parece a mí admirable. Qué lástima que la Unión de Escritores de la República Dominicana, de cual yo soy el secretario general, no hace una labor de esa naturaleza, de agrupar esos escritores, claro, y promoverlo, porque los escritores no necesitan que lo empujen, sino que lo promuevan. Entonces, visibilización. Nosotros tenemos una deuda con la visibilización de nuestro propio, de lo nuestro, y creo que inicia aquí, inicia en estas entrevistas. Yo tengo el podcast y en el podcast yo entrevisto escritores y trato de que cada 2 entrevistas sea un escritor dominicano. Por mucho tiempo no conseguí escritores dominicanos que le interesara una entrevista. Sí. Que también, porque hay que reconocer que va de ambas partes, sí, el proceso. Ya luego la cosa comienza a caminar y uno comienza a conocer escritores de otros lugares y tú comienzas a ver cuán comprometidos están también los otros en promover su obra, en conectar con la gente. Los espacios de promoción o de visibilización es recíproco, ¿no? Debemos de estar todos montados en esta ola y lo comparto. Llámese la unión, como se llame, o la asociación, o el gremio, cual que sea. Sino entre todos. Entre los escritores y los gestores culturales, que somos una sola familia. Pues mira, yo estoy ahora mismo organizando para el sur. Yo soy sureño, yo soy de Barahona. Y en estos días he incursionado mucho en movimientos literarios que he visto en el sur, que hay en Baní, San Juan, Barahona, sí, Asua. Sí. Y estoy planificando una especie de 3 noches o 3 días para hacer un congreso sobre la escritura. Pero no sobre autores muertos, sino autores vivos, sobre el ejercicio de la palabra, el ejercicio de la creación, la metáfora, los tiempos verbales, la creatividad o el creacionismo. Y me faltaba una mujer y la encontré hoy aquí. Bueno, pues estamos montados. Estoy comprometida entonces. Vamos a la segunda pausa. Vamos a la segunda pausa. Ustedes no se muevan, regresamos en breve. Continuamos conversando con esta mujer exquisita, Ángela Suazo. Yo cada día le voy sumando a la lista mía no de descubrimiento, sino de conocer, porque fíjate algo, los escritores se conocen, o no se conocen, se miran, tienen algún tipo de percepción sobre ellos, pero conocerlo uno nunca termina, pero una conversación en la intimidad es poca. En esto hemos tenido una conversación con Priscila, sí, que fue maravillosamente. Sí. Yo soy Team Priscila, me encanta. La otra persona que estuvo aquí, Ada Armonte. Sí. Maravillosa y de verdad con una formación. Ada, yo quiero llevarla a Tertulia Urbana, ya yo le adelanté algo porque me parece que es la obra que tiene y la conversación que puede darnos, me parece muy buena. Y ahora contigo,
también. Lo que te quiero decir es que nosotros estamos llenos de talentos, Sí. pero somos como el pez que no vemos nuestra propia agua. A Sí. veces preferimos traer un talento que venga con un acento distinto, porque eso es lo único que tiene. Muchas veces tiene menos de lo que aquí hay. Es un pecado de la isla, creo. La isla siempre está mirando hacia afuera y siempre está mirando a algo grande, a lo que no pertenece. Sin embargo, creo que sí es enriquecedor ese espejo de la voz. Lo que sí debemos de ser conscientes nosotros, lo que estamos creando nuestro propio espacio ahora, de que dónde está nuestro aporte. Y yo defiendo mi lugar, el lugar de donde Ángela vive y escribe, no necesita una consigna, no necesita un apego a algo que yo no pueda defender o que no me defina. Yo tengo que ser coherente conmigo y mi coherencia es lo que me va a brindar que alguien pueda realmente conectar conmigo. Entonces yo no puedo perseguir algo distinto a eso. Pero mira, Ángela, te voy a contar algo que me pasó a mí. Estando yo en embajador en Paraguay, me invita a su casa la embajadora americana. Recuerdo que cuando voy a donde ella, me habla de un pueblo aquí, que si yo lo conocía, le dije que no. Comenzó ella a contarme la historia de ese pueblo y a decirme. Y a mí me dio vergüenza que yo no conocía ese punto del Sí. país. Sí. Le pregunté a ella que cómo lo sabía. Me dijo, yo fui del Cuerpo de Paz y estuve ahí. Bien. Muchas veces nosotros salimos a vender el país que no conocemos. Absolutamente. Y a veces hablamos de grandes autores. No hemos leído a Baudelaire, pero no hemos leído a Pedro Mir. No hemos leído, hablamos de Flaubert, pero no hemos leído alguna novela de un autor dominicano. Absolutamente de acuerdo. Para no mencionar nombres. Yo creo que una de las cosas que nos hace falta es nosotros conversar, Sí. pero sin mezquindad, Sí. Claro. sin miedo a ser desplazado, porque cada escritor tiene su propia voz. Claro. Y ahí lo hace un comentario. Una conversación que tenemos pendiente, creo, y lo dejo, es qué constituye hoy esa literatura dominicana, ¿no? O sea, la de hoy, ¿no? La de, sabemos, es cierto que no se puede hablar de un canon todavía estamos muy cerca de digamos que del 2000, de los últimos 100 años, o sea, si pensamos, pero sin embargo, ha habido un cambio significativo y profundo en los últimos 25 años en el reclamo de voces contemporáneas más aguerridas, con otra mirada, y eso hay que estudiarlo. Cuando necesitamos buscar un ensayo sobre literatura, qué difícil encontrarlo sobre literatura dominicana, qué difícil decir cuáles son las 10, 15 voces narrativas, no sé qué, que utilicen tal o cual género, cuál. Hablaba con doña Imelda, le digo yo, doña Imelda, el último libro que es una micronovela, me quedo con la incógnita de la micronovela, quisiera devolverme hacia atrás a pensar en otras estructuras fragmentadas dentro de la narrativa dominicana, porque eso es lo que a mí me genera curiosidad. Tengo una curiosidad sobre la fragmentación de la palabra, sobre las figuras fragmentadas. Quisiera devolverme, pero voy a tener que construirlo, porque solamente me puedo devolver a los referentes que se hicieron reconocidos. Me tengo que devolver únicamente a Aida, que no es que esté mal, claro, sí, que es el gran referente, no digo que no, pero no estoy segura que no es el único. Sí. Yo estoy seguro. Pero para llegar para recorrer
de esa, de Escalera para Electra, al último que publicó doña Imelda ahora, ¿cuántos años? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Mira, aquí hace falta 3 cosas. Un estudio serio sobre la novela dominicana. No se ha hecho. Te sorprendería si yo te digo que aquí no hay 600 novelas escritas en todo el tiempo. Desde La Mujer Fantasma, que no se sabe si esa es la primera, de Angulo Guridi, hasta la última novela publicada, vamos a decir que ayer. Novelas que hayan incidido en los lectores. Empezaba a escribir un ensayo sobre los grandes acontecimientos literarios que han pasado desde los 60. Y fueron muy pocos realmente, pero lo hubo. Sí. Pero nosotros, acontecimientos literarios en los últimos años, puede ser que lo tengamos, pero son tan discretos que la gente no lo ha percibido. Porque y también las obras que se están perdiendo, porque, por citar Amelia Francasi, Sí. que es la mala mujer, la mala madre, La mala madre. ¿no? ¿Dónde está ese libro? ¿Cómo? Si es la novela publicada, la primera novela publicada por una mujer en República Dominicana. ¿Dónde está? Y tú Sí. sabes lo malo, es que señores, es que con Ángela no solamente se puede hablar de literatura, se puede hablar de crítica literaria, se puede comentar, porque ella no solamente es una gran poeta, una gran escritora, sino también una gran gestora cultural. Sí. Y por eso tenemos que aprovecharte al máximo en los diferentes caminos. Las librerías nuestras, cuando piden un libro nuestro, piden 2, 3 de los autores dominicanos. Y cuando tú vas, lo tienen en un tramo. Sin embargo, un extranjero publica lo que sea, a veces mucho peor que la escritura dominicana, y lo ponen donde están las novedades nuevas. Sí. Los escritores tienen que reclamar los espacios, porque al final las librerías se alimentan de nosotros, que somos los que compramos los libros. Sí. Claro. Y hay un mercado, hay productos, hay oferta, hay demanda. No es que uno, por estar dentro o inmerso del campo literario, desconoce lo que sucede en un negocio como tal. Hay ingresos, hay gastos, hay inversiones, ¿no? O sea, yo sé que uno puede reconocer la toma de decisiones de la librería desde donde sale, pero por eso también ese trabajo de promoción debe de venir, debe de ser circular. Es el escritor también debe de estar involucrado. O sea, ese es parte de mi reclamo. Yo le comentaba el otro día a alguien que se habían visto, por ejemplo, en las ferias últimas, la promoción de esta literatura contemporánea, cuántos jóvenes, yo participé en un evento que organizó Booksworth, que es una librería pequeña en Puerto Plata, algo de este tamaño, pero ella tiene un nicho de mercado, y esa chica con 23 años, tendrá ahora 24, montó una estrategia y hizo un evento en el auditorio de la UAS con chicas que fueron tipo banda de rock a buscar firmas de sus escritores. Mira qué bien. Y ella trajo 5 escritoras de su nicho. Muy bien. Pagando entrada, compraron libros, gritaron que parecía un concierto de rock. Y ahí tú dices, pero sí. Sí. Esto aquí. Dice, pero sí. 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 Bueno, claro, no vamos a comprometer no vamos a escribir lo que se quiera vender o vamos a vender lo que se quiere escribir. Ese es otro debate que da para un programa entero, pero sí hay gente vendiendo, sí hay gente comprando, sí hay gente leyendo. Sí. Entonces, lo que hay es que ir entendiendo con conciencia. Igual cuando pensamos en sacar o publicar textos, como yo tuve el privilegio de que se me publicaran 2 textos con editoriales internacionales, la agencia literaria y la búsqueda de los espacios. Ustedes van a Guadalajara, es eso, es crear los espacios. ¿Por qué? Porque al final
Dentro de nosotros 10 millones, no necesariamente que van a estar todos nuestros lectores. Claro. Ángela, si yo te dijera, mira, hay una residencia creativa, te voy a invitar por 2 meses para que te vayas, solamente tendrás que llevarte 2 libros. ¿Cuál 2 libros tú te llevarías? No, depende del proyecto que vaya a escribir. Supongamos que sea de poesía, para ponértelo más fácil. Bueno, en este momento yo me llevaría contemporánea a María Negroni, que es una escritora Te conozco. Sí. que para mí me parece desgarrador, y la forma del uso de la palabra de ella me deslumbra. Y no me llevaría un libro de filosofía, me llevaría un libro de Byung-Chul Han. Mira, ¿Sí? mira qué bien. ¿Alguna pregunta, doctora? Con esta mujer Yo estoy maravillada seduce. con ella, pues, porque yo la conozco y como compartimos otros espacios de lectura, y hace mucho que estábamos deseosos de que nos acompañaras. ¿Hay algo que tú puedas compartir con los talleristas? Por ejemplo, la gente que está escribiendo, que todavía no se ha lanzado, pero que sea anecdótico, que sea algo que tú haces y que te ha resultado de utilidad en el proceso creativo de escribir una novela, digamos. Mira, reconocer cuál es tu ritmo de trabajo, porque he estado en talleres donde se me motiva a una planificación estricta. Quizás yo no soy tanto de eso. Reconozco el valor de la planificación y he aprendido a hacerlo, y perfecto. Sin embargo, yo creo primero en una primera pulsión, que como que sacarme la historia que tengo dentro, y luego entonces veamos, pongamos la pieza sobre la mesa y vamos a ver qué es lo que hay de esto, qué es rescatable, qué no, y sigamos con lo que sí y llenemos los huecos. Pero ese es el proceso de Ángela, Sí. que probablemente no sea el mejor, sino solamente que me funcione a mí. Pero cada uno debe de construir su propio y saber cuándo compartirle un texto a alguien. O sea, cuándo es el momento de tú decirle a alguien, necesito que me leas esto, y a quién. Allá vamos. ¿Tú tienes lectores beta? Sí, yo tengo gente que me lee siempre, que me lee en primer borrador, cuando eso cuando eso no está de nada, que eso no va para ninguna parte. Porque a veces siento que necesito discutir la idea con alguien y necesito sentarme en una servilleta y decirle, mira, lo que pasa es que esta persona salió de aquí, va para tal sitio, tal, y le pasó tal cosa. Porque a veces diciéndotela o comentando, sentándome contigo, me doy cuenta que no tengo todas las piezas en la mano. Y encuentro los huecos de mi propia historia. Otra vez, cuando ya el texto está listo, que tú le dices, mira, ya esto está, me gustaría tener un feedback tuyo. Como lectora o como... Sí, tengo personas que me leyeron esto en borrador, para yo saber si se había transmitido la esencia que yo quería transmitir con el libro. Pero es un momento ahí bien cerrado. Y depende del género, claro. Claro. ¿Qué pueden esperar los lectores de Ángela Zuazo en los próximos años? Que lo que Ángela haga va a ser una forma de ella jugar con las palabras. Es a lo único a lo que yo me acojo en este momento, a no encasillarme. Veo que tú en tu novela es una novela experimental, y la poesía también veo cosas que son experimentales, o sea, tú vas evolucionando con tu escritura. El ser extraño que se instala en ti va creando su propia forma, o sea, no sé si eres canceriana, Totalmente. porque naciste el 12 de julio. Yo me lleva 3 días. 3 días me lleva. Y los que nacen en ese, no porque yo haya nacido en ese mes, pero son seres especiales. Sí, hay una sensibilidad, yo pienso. Yo no, hay gente que no cree en eso, pero yo sí creo en eso. Yo creo que el nacimiento es una partida para marcar al ser humano. Yo de verdad que hoy he aprendido muchísimo
Yo también. Creo que conversar con Ángela es gratificante y también nos deja una enseñanza, no solamente a ustedes, los amigos, lector vidente, vamos a decir, o vidente, los que ven este programa. Quisiera que le mande un mensaje a ellos, a los que están viendo este programa tan maravilloso en el día de hoy. Bueno, si no son lectores y que ahí pasaron por azar y se quedaron, que le den la oportunidad a un libro, que posible encuentren respuestas a cosas que no sabía que estaban buscando. Y si ya son lectores, sí me quedo con esa invitación a que se expongan a escritores dominicanos, especialmente contemporáneos, a la gente joven, a lo que creemos que son los muchachos del patio, que probablemente tienen mucho que enseñarnos. ¿Y usted? Bueno, a ustedes, Ángela, agradecerte por habernos ustedes acompañado durante esta entrega y a ustedes agradecerle y pedirle por favor que se mantengan en sintonía con Letras de Café y que por favor el sábado, luego de la transmisión, siempre se sube el contenido en YouTube y las redes sociales para que estén pendientes, le den a la campanita, se suscriban y compartan. Esta entrega ha sido maravillosa. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no sea la última vez que venga por aquí. Cuento que con eso. Cuando tengas otro libro que quieras presentar o simplemente se dé un tema sobre los que tú trabajas de la gestión cultural y eso, bueno, pues podamos conversar. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía y nos encontramos en una próxima entrega de Letras de Café. No se olviden de leer.